Resulta sumamente difícil resumir el pensamiento de Nietzsche de una manera sistemática y coherente. Esto se debe en primer lugar a la diversidad de posiciones que asumió durante su vida, pero sobre todo a su estilo de filosofar. No era un filósofo sistemático y nunca estudió filosofía, ni pretendió desarrollar una postura filosófica. La mayor parte de sus obras está escrita en aforismos. Nietzsche era un maestro del idioma alemán, un genio poético. Muchos de sus aforismos han ejercido un impacto casi hipnótico. Sacado de su contexto, demuestra la gran variedad del pensamiento nietzscheano. En la filosofía de Nietzsche podemos distinguir una filosofía negativa que tiene como objeto la destrucción de todas las verdades aparentes mediante una crítica radical, y una filosofía afirmativa que pretende dar pautas para superar el nihilismo y el vacío dejado por el martillo de Nietzsche. En su afán de someter todas las verdades de su tiempo a la sospecha crítica, Nietzsche empieza con una crítica general de la cultura, agudizándola en la crítica de la moral y radicalizándola en una crítica del teísmo y de cualquier tipo de creencia. Así llega a la proclamación del nihilismo, de la ausencia de todo valor y sentido. Los elementos afirmativos de la filosofía de Nietzsche pretenden superar este vacío nihilista mediante una transformación universal de los valores. Nietzsche desarrolla su teoría o hipótesis de la voluntad de poder como motor fundamental de todo el universo. Afirma la llegada del superhombre y plantea la idea del eterno retorno como la máxima prueba para la afirmación de la vida. La filosofía nietzscheana es influenciada sobre todo por la filosofía presocrática, Schopenhauer y Darwin. Sin embargo, a la vez se distancia de ellos en los puntos más cruciales. Nietzsche es conocido como el filósofo de la sospecha, y él mismo caracterizó su pensamiento como dinamita, que destrozan todas las verdades aceptadas generalmente. Su filosofía se entiende en primer lugar como crítica, pero no en sentido epistemológico como Kant, sino en sentido axiológico. Sistemáticamente somete a la sospecha crítica los diferentes valores establecidos. En un primer momento, se trata de los años 1869 y 1876, Nietzsche desarrolla una amplia y radical crítica de la cultura. La cultura alemana contemporánea le parece decadente y de suma mediocridad, incluyendo la corriente principal del idealismo, que representa para Nietzsche una expresión sofística de la pequeña burguesía. Investigando la antigua cultura griega, Nietzsche llega a la conclusión de que a partir del racionalismo de Sócrates, el ser humano se había desviado cada vez más de la verdadera dimensión de su vida, refugiándose en un mundo ideal imaginario. En su obra juvenil, El origen de la tragedia, exalta a los presocráticos y menosprecia a Sócrates y a la filosofía post-socrática. Cada cultura es, según Nietzsche, una combinación de dos elementos opuestos, de lo dionisíaco y de lo apolíneo. El dios Dionisos es la representación del mundo desordenado de las pasiones, emociones y del desborde. Lo dionisíaco abraza la vida en toda su oscuridad y horror. El dios Apolo, al contrario, representa el pensamiento ordenado, la belleza y los ideales. Lo apolíneo entonces cubre la realidad con un velo estético y racional de formas y esquemas ordenados. Según Nietzsche, era Sócrates el primero que ha abandonado el principio dionisíaco, exaltando lo apolíneo. Así, toda la cultura occidental puede ser caracterizada por una supresión de la vida en sus aspectos dionisíacos y por una idealización de lo racional. Se opone tajantemente a la idea de Hegel de que el pensamiento o el espíritu domine a todo. Más bien es la vida
que determina el pensamiento. Vemos aquí ya la tendencia antirracionalista de Nietzsche, tratando de rescatar la vida en su plenitud como base fundamental y racional. En un segundo momento, los años 1877 y 1882, Nietzsche profundiza su ataque en una crítica de la moral, negando la existencia de leyes universales y normas eternas. Nietzsche plantea una historia de la moralidad, relativizando así la validez de la moral establecida. La moral es simplemente el reflejo ideológico de la utilidad social y personal de algunos preceptos. Descubre una historia dual primitiva del bien y mal, de acuerdo a las condiciones físicas y psíquicas de las personas. Existía una moral de los señores, o moral aristocrática, para la cual lo bueno es lo noble y fuerte, y lo malo lo plebeyo y débil. Esta moral fue cuestionada severamente por una moral de los esclavos, o moral del rebaño, a raíz del cristianismo. Nietzsche habla de una rebelión de los esclavos de la moral, que comenzó con el resentimiento de los débiles, plebeyos y marginados frente a sus señores y nobles. El resultado es una primera transformación radical de los valores morales. Lo bueno se convierte en mal y lo malo en bueno. Valores aristocráticos como orgullo, poder, fuerza, autoestima y arrogancia son considerados como vicios, mientras que las deficiencias naturales como humildad, misericordia, compasión y amor se convierten en los verdaderos valores éticos de la nueva moral de los esclavos. La tragedia, según Nietzsche, consiste en que los cristianos pretendieron imponer la nueva moral a todo el mundo, con el resultado de una negación universal de la vida. El cristianismo ha debilitado la naturaleza humana de tal manera que la presente cultura es de una mediocridad y de resentimiento inimaginable. En la sociedad moderna, las ideas y normas cristianas se expresan en los ideales de la democracia y socialismo. Nietzsche toma una posición antidemocrática y aristocrática y predica una nueva transvaloración de todos los valores. Lo que se considera ahora como bueno es en realidad malo, y lo malo es en realidad algo bueno. El hombre tendría que dejar de ser esclavo y levantarse para ser jefe y señor. Ya en un tercer momento, y estamos hablando de la época de 1883 a 1887, Nietzsche ataca directamente al teísmo en una crítica de la religión, sobre todo la cristiana, o lo que interpreta como tal. En su obra Así habló Zaratustra, anunció la muerte de Dios como un acontecimiento histórico y social que tiene un doble carácter. Por un lado, abre el camino libre para el hombre creador de valores, pero por otro, deja un vacío de sentido y crea la posibilidad del nihilismo. Según Nietzsche, el concepto de Dios es hostil a la vida y a la voluntad de poder. La fe es un signo de debilidad. El hombre necesita a Dios, porque tiene miedo de asumir la vida en toda su profundidad. Más bien, el ateísmo es un signo de fuerza personal que permite desarrollarse, creando sus propios valores. El cristianismo, con su moral de esclavos, impide el desarrollo de individuos superiores. A la vez, Nietzsche es consciente de que la muerte de Dios derriba todos los valores éticos aceptados. El advenimiento del nihilismo, como un vacío total de valores y sentidos, es inevitable. La crisis de la civilización cristiana es una crisis total, que solo puede ser superada mediante la transformación de todos los valores y del mismo hombre en un tipo superior. En este sentido, el nihilismo para Nietzsche es a la vez una tragedia y una transición.
Más allá se vislumbra la verdad verdadera y la moral superior, que es el superhombre. Ahora bien, al movimiento destructivo corresponde una filosofía afirmativa que pretende poner las bases verdaderas de la vida, más allá del autoengaño y de la supresión. Según Nietzsche, el mundo es en el fondo voluntad de poder, que se expresa en todas las formas inorgánicas y orgánicas. Se muestra en este sentido seguidor fiel de Schopenhauer, pero modifica su tesis considerablemente. Cada fuerza activa es una voluntad de poder y no solamente de sobrevivir. La causalidad volitiva es la única forma de causalidad. La voluntad universal se manifiesta bajo diferentes formas, desde los átomos hasta la voluntad consciente en el hombre. El conocimiento sirve y obra como instrumento de poder. La razón obedece a la voluntad y funciona como un medio para alcanzar más poder. El irracionalismo de Nietzsche considera la ciencia y la racionalidad humana como transformación de la naturaleza por el propósito de gobernarla. Así, aplica el lema de Francis Bacon: saber es poder, en forma universal. Todo conocimiento tiene un valor pragmático y funcional. No existen verdades absolutas. Las supuestas verdades, en realidad, son ficciones útiles y necesarias para poder vivir. La realidad en sí es un constante devenir, como para Heráclito, y toda interpretación racional de la misma es una ficción, aunque muy útil y necesaria. Como la voluntad de poder es el fundamento de toda realidad, su orden es dado por el grado de poder que uno adquiere. En la actualidad, esa voluntad de ejercer sobre todo como mediocridad que es necesaria para la aparición de un tipo superior de hombre. Según Nietzsche, el hombre debe ser superado porque no encarna el ideal de la voluntad de poder. Es un puente y no un fin. Así, Nietzsche anunciaba la venida del superhombre como un mito y una meta para la voluntad. Este superhombre tiene la tarea de transformar todos los valores, aguantar el nihilismo y crear un propio sentido sin recurrir a un Dios u otro principio superior. Como fórmula máxima de la actitud afirmativa frente a la vida y prueba de fortaleza para el superhombre, Nietzsche lanza la terrible idea del eterno retorno. Todos los acontecimientos regresan idénticamente una infinidad de veces. Nietzsche quiere con esta idea afirmar el carácter cerrado del universo invocando la fidelidad por esta tierra inmanente y no escapar a falsas esperanzas. A la vez, el eterno retorno también expresa la hipótesis empírica de la conservación de energía o de voluntad de poder. La filosofía de Nietzsche tenía un impacto fuerte a comienzos de nuestro siglo. Para muchos, una provocación abierta. Era para otros una severa llamada de atención y una profecía de lo que nos espera. Influyó considerablemente en la crítica naturalista de la moral, el utilitarismo, el pragmatismo, en algunos protagonistas del nazismo, que interpretaron la raza aria como superhombres, y en el psicoanálisis, especialmente en Adler. Hoy en día, el posmodernismo se remite explícitamente a Nietzsche y su crítica de la modernidad.